Mercedes-Benz Clase A 250e. Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Kilómetro 77, bienvenidos a un nuevo día en el que el protagonista es este Mercedes-Benz Clase A 250e. Esta es la versión híbrida enchufable de la gama Clase A de Mercedes-Benz y como un híbrido tiene un sistema propulsor compuesto por dos tipos de motor. El primero de ellos es un motor de combustión de gasolina de 4 cilindros con 1,3 litros de cilindrada y 163 caballos. Y luego tenemos un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes con 109 caballos que se alimenta de una batería de iones de litio con una capacidad bruta de aproximadamente 15 kWh. Actualmente su mayor alternativa es el Audi A3 Sportback, del que hay dos versiones híbridas enchufables, una de 204 caballos y otra de 245. Ambas tienen una autonomía eléctrica homologada de unos 60 kilómetros, es decir, inferior a la del Mercedes-Benz, en parte porque la batería del Audi A3 tiene un poco menos de capacidad. Otra posible alternativa es el DS4 e-Tense, con 225 caballos y una autonomía eléctrica similar a la del Audi, esto es, de unos 60 kilómetros. Esta unidad que nos han dejado lleva llantas de 19 pulgadas y unos neumáticos Bridgestone Turanza en medida 225/40. Este tipo de neumático, este modelo de Bridgestone, habitualmente no, siempre o nunca ha dado, mejor dicho, nunca ha dado buenos resultados en las pruebas de esquiva y de slalom, sobre todo en la esquiva. Pero no vamos a emitir juicios previos, yo creo que lo mejor es ponernos a los mandos del vehículo y comprobar qué tal lo hace, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa negativa o todo sigue igual con los Bridgestone. Vamos a verlo. Slalom. Con este clase A, siempre que se acelera a fondo o casi a fondo desde parado, significa hacer que las ruedas derrapen. Aquí en el circuito da un poco igual, pero en la calle a veces es un poco molesto, como a la entrada de una rotonda. En todo caso, el coche ya está en marcha y como veis se mueve con soltura entre los conos. Hay poco balanceo de carrocería y no es necesario meter mucho volante para hacer los cambios de dirección. El tiempo final fue de 24,3 segundos. Maniobra de esquiva. Vamos con la esquiva, primera pasada a 76 km por hora y no sé por qué pensé que había tirado un cono del segundo pasillo e hice esa maniobra en el tramo final para evitar tirar más conos. Bueno, primera pasada no ha sido a 77, habrá sido a 75 km por hora. El resultado ha sido, negativo porque he tirado varios conos. Y yo creo que no va a pasar a más. O sea, tendré que coger el truco, pero yo creo que este coche no agarra muy bien. Debe ser por tema de neumáticos probablemente. Y creo que me va a costar estar por los 75 o 74. Creo que voy a estar por ahí. El coche, por lo demás, de cuanto a suspensión, tacto de dirección, parece que va bien. Pero yo creo que aquí el problema es el neumático. Pero bueno, vamos a seguir probando a ver qué conclusiones sacamos. Este de aquí es el primer intento de mi compañero Quique y como veis iba algo por encima de las posibilidades del coche. Tanto que vio que era imposible meterlo en el último sector de conos y siguió recto. Un poquito de prisa, he girado el volante, el coche ha seguido bastante recto, he tirado un montón de conos. Yo desde luego no me esperaba que el coche reaccionase de esta forma y bueno, voy a intentarlo otra vez yendo un poquito más despacio. Pero bueno, las primeras impresiones son que no es un vehículo sencillo de utilizar o de manejar en esas circunstancias. Ya veremos a ver. El mejor intento de la jornada fue este, a 73 km por hora. El coche no hace nada extraño a excepción de algo que no se ve pero que se siente cuando vas al volante. Y es que resulta que ante este tipo de maniobras la dirección se endurece en exceso y tienes que luchar y con fuerza para girar el volante todo lo que deseas. Esto ocurría siempre en el giro de izquierdas que hay que hacer para meterse en el último sector de conos. Y sucedió en todas las pasadas. En la primera no me di cuenta de ello porque, si recordáis, me salí de frente. Y los neumáticos Bridgestone Turanza T005 siguen sin dar un buen rendimiento en esta pista.
dan poca adherencia y se nota que al tren delantero le falta agarre. En cualquier caso, los 73 km por hora que hemos conseguido con este clase A le sitúan a la par en cuanto a velocidad de entrada con su gran rival, el Audi A3 Sportback híbrido enchufable, que llevaba unos Pirelli Cinturato. Muy bien, pues ya hemos visto los resultados, sobre todo los habéis visto vosotros mejor que yo, que ya conocéis tanto la velocidad de la esquiva como el tiempo en el slalom. Pero yo os voy a transmitir ahora mis sensaciones. Vamos a ver, en el slalom ha habido en la esquiva ha habido dos problemas. Uno de los problemas viene por parte de los neumáticos. Los Bridgestone Turanza T005 siguen sin tener un buen rendimiento en este ejercicio y en esta pista de pruebas. No agarran, no dan suficiente agarre para meter el tren delantero por donde tú lo quieres guiar con el volante. Y el segundo problema viene por parte del vehículo como tal. La suspensión va bien, controla bien los movimientos de la carrocería, pero por algún motivo, por alguna razón, Mercedes ha configurado la dirección para que ante eventos de emergencia y volantazos bruscos, la dirección se endurezca en exceso. Y al final, lo que ocurre es que tienes que luchar contra ella para meter el coche por donde quieres llevarlo. En la primera pasada no he sido consciente de ese efecto porque he abortado el meterme en el último sector de conos porque había notado que había tirado conos en la segunda parte, con lo cual tampoco merecía la pena forzar el vehículo. Pero en las siguientes pasadas en las que sí ya intentaba meter el coche en el último sector de conos, se me hacía muy difícil tener que luchar contra la dirección, contra esa falta de asistencia y me perjudicaba el control y el guiado del vehículo por donde yo quería llevarlo. Es una estrategia que no entiendo por parte de Mercedes, que no solo la hemos experimentado en este Mercedes, sino voy a decir en prácticamente todos los Mercedes-Benz que hemos metido en la pista de pruebas, y es algo que yo creo que la marca debería corregir. En el slalom la situación ha sido más favorable. La falta de adherencia de los neumáticos se notaba sobre todo saliendo desde parado porque chirrían mucho, derrapan. También puede ser por parte de la gestión del motor eléctrico y del motor de combustión que sobre todo el motor eléctrico, dan mucho ímpetu en los primeros instantes, con lo cual quizás habría que rebajar un poco ese ímpetu inicial para que no chirriasen tanto las ruedas. Pero luego a la vez, a medida que iba enlazando conos, el coche se sentía bien, las suspensiones tirando blandita, pero la dirección es precisa y puedes llevar bien el coche entre los diferentes conos. Así que, puntuación global, pues un aprobado alto sin llegar a notable. Como siempre, para terminar, os recuerdo que en kilometro77.com tenéis toda la información sobre este coche y de todos los que están a la venta en el mercado español, desde el año 1999 hasta hoy. Merece la pena echar un vistazo. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo.